Ricardo de la Cierva es profesor de Historia, fundamentalmente por eso está aquí. Y yo solo una pregunta simplemente, don Ricardo, ¿se puede decir? Don Ricardo de la Cierva es una de las figuras más controvertidas que estuvieron al frente del Ministerio de Cultura. Ya antes de eso había tenido varias evoluciones, incluso durante el régimen. En 1976 era el columnista estrella del diario El País en su etapa más progresista, dentro de lo progresista que puede ser si eres don Ricardo de la Cierva, y como columnista fue contrario a la elección de don Adolfo Suárez como presidente del gobierno por parte del rey. Probablemente él pensaba que debía ser don José María de Leiza y veía en el señor Suárez una figura demasiado ultra, proveniente del falangismo del movimiento, etc. Fue ahí cuando publicó su artículo más célebre, el "Qué error, qué inmenso error", por considerar que el señor Suárez no sería capaz de liderar la transición española. Cuando llegó lo recibieron como un jarro de agua fría, como un error. Sí, nosotros también lo recibimos como un error. Y incluso publicamos una cosa de Ricardo de la Cierva, qué error, qué gran error. Le dan una plana entera en el País, pero en fin, yo creo que qué inmenso error también el que cometió el propio Ricardo de la Cierva. Cuando el director del País, don Juan Luis Cebrián, logró tomar las riendas del control editorial apartando a don Darío Valcárcel, una de las primeras cosas que salió fue la colaboración de don Ricardo de la Cierva, que pasó a colaborar con don José Manuel Lara en un proyecto que duró poco tiempo llamado Opinión, pero siguió publicando colaboraciones cada vez en líneas más prosuaristas. Cuando el periodista don Gregorio Morán publica un libro contra el señor Suárez, don Ricardo de la Cierva publica un artículo defendiendo al señor Suárez, artículo en el que además presume de que su elogio al señor Suárez es independiente porque no le debe nada al señor Suárez ni le ha pedido ningún cargo al señor Suárez. Y muy poco después de publicar esa tribuna, don Adolfo Suárez le nombra ministro de Cultura, enero de 1980. Era evidente que para ese momento al señor de la Cierva ya no le parecía que el gobierno Suárez fuera un error, un inmenso error, porque iba a pasar a formar parte él de ese error. Sin embargo, la etapa del señor don Ricardo de la Cierva fue bastante tormentosa. Entre sus decisiones estuvo la de echar el cierre al periódico público La Voz de España de San Sebastián, porque consideraba que este periódico había acabado controlado por la izquierda abertzale, y es cierto que en su redacción había gente del entorno de ETA como el señor Pepe Rey. Entonces hubo el recelo de Ricardo de la Cierva. Yo creo que en la transición ha estado llena, lógicamente, de recelos de unos a otros. Y entonces hubo el recelo, bien, aquel periódico no respondía a los intereses de la UCD. Pero fue una cosa de Ricardo de la Cierva eso. No, fue del ministro de Cultura que había en aquel momento. Entonces. Pero también tomó otra decisión aún más controvertida, que fue despedir a don Antonio Gades como director del Ballet Nacional. La política no significa llegar a ser ministro, de tener un puesto, sino la política significa para mí es luchar entre todos para lograr una sociedad más justa. El señor Gades estaba afiliado al Partido Comunista y no ocultaba que en ese partido estaba alineado con el llamado sector prosoviético, es decir, el sector de don Ignacio Gallego y don Pere Ardiaca. Bueno, estamos aquí un poco no para ayudar, sino para apoyar un poco utilizando nuestras caras y nuestra imagen popular, pues para dar fuerza a todos los camaradas y compañeros. Eso es todo, porque somos comunistas. Pero el punto más polémico de todos fue el caso de la película de doña Pilar Miró, El crimen de Cuenca, dado que el Ministerio de Cultura no autorizó su difusión. Era una película donde la señora Miró recuperaba un crimen cometido por la Guardia Civil a principios del siglo XX. Tener un proceso militar por hacer una película es algo que resulta tan incomprensible, tan irracional, que es muy difícil de encajar. Y a pesar de todos los años que habían pasado, la Guardia Civil de 1980 siguió considerando que aquello era un ataque a su institución y presentó un recurso ante un tribunal militar. Amparándose en que existía ese pleito del tribunal militar, el Ministerio de Cultura decidió paralizar la emisión de la película. Entonces es una situación que se alargó mucho, que llevaba consigo además el mantener una postura difícil. Hoy una polémica de esa naturaleza podría suponer un éxito de publicidad absoluta para la película, pero en aquel momento sin internet, si el Ministerio de Cultura no daba su visto bueno, la película no se podía exhibir, por tanto el ingreso de la película se iba a cero. El hacer manifestaciones permanentemente a favor de la libertad de expresión, por ejemplo, pero no demasiado, porque en cualquier momento esa libertad provisional podía dejar de serla. La oposición del Partido Socialista Obrero Español, encabezada por don Alfonso Guerra, llevó al Congreso el debate por el caso del crimen de Cuenca. El hecho de que el ministro de Cultura, al parecer, según las noticias, a instancias del ministro del Interior,
y por considerar que una película que iba a ser exhibida, concretamente la película El crimen de Cuenca, pudiera ser constitutiva de delito, parece que para el ministro de Cultura suspendió la licencia de exhibición de esta película, dando cuenta a su vez al Ministerio Fiscal. La persona responsable de la película, la realizadora, doña Pilar Miró Romero, fue procesada por la jurisdicción militar. ¿Cuál es la situación jurídica exacta de la película y su exhibición El crimen de Cuenca? Esa exhibición libre de la película El crimen de Cuenca lo hacemos nosotros. Creemos que UCD también lo puede hacer, creemos que el gobierno lo puede hacer y en definitiva creemos que don Ricardo de la Cierva, si quiere, lo puede hacer y lo puede hacer aquí y ahora públicamente en esta tribuna. Tampoco voy a revisar la sentencia ni la revisión de la sentencia del crimen original de Cuenca, aunque confieso que como historiador de ese periodo algo tendría que decir sobre el tema, pero no creo que sea este tema de esta tarde, sino de una conversación aparte. El gobierno, en todo este asunto, ha cumplido la legalidad vigente en relación con la película El crimen de Cuenca. Adelanto la conclusión y comprendo que puede haber discrepancia en cuanto a este cumplimiento de la legalidad vigente, pero las razones son estas. Ante una solicitud de licencia de exhibición presentada en forma ante la Dirección General de Cinematografía, obliga a la Administración a suspender la tramitación de la licencia si advirtiera que la exhibición de la película pudiera ser constitutiva de delito, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos procedentes. Aunque la verdad es que aquellos debates parecían más debates personales entre el señor de la Cierva con los representantes de la oposición. Quiero entender que alguien a su servicio le ha preparado el discurso, porque de todos los discursos que ha podido pronunciar señor de la Cierva, este es el discurso más inútil que haya podido hacer en su vida. El señor ministro ha querido demostrar el cumplimiento de la legalidad vigente por el Gobierno a través de unos decretos que nos ha leído y que el Gobierno ha respetado. Pues bien, el señor ministro debiera conocer que esos decretos son anticonstitucionales. Están claramente en contra de lo que establece la Constitución por razones bien obvias. El artículo 20 de la Constitución dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y después sigue diciendo: el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y aún más dice: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Usted, señor ministro, al menos en este discurso, no ha demostrado proteger la libertad de expresión. Usted ha demostrado que no ejerce como ministro de Cultura. Muchas gracias. Después de su intervención, yo estoy empezando a pensar que la Constitución, si hiciéramos caso a ella, por supuesto que no lo hacemos. Por favor. Pensaríamos, señor Guerra, silencio, que su afirmación a priori de que los decretos, que no solamente el Ministerio de Cultura anterior y el actual, sino que los propios tribunales han considerado como legislación vigente, según su señoría, son anticonstitucionales. A mí me parece que esta anticipación de su señoría no como miembro, sino como Tribunal Constitucional en conjunto, me parece bastante interesante. Señor Guerra, no voy a entrar en si la película es o no constitutiva de delito, porque lo único que he dicho es que el Ministerio de Cultura estimó la posibilidad de que lo fuera, no dictaminó previamente que lo fuera. Pero sabe perfectamente usted, señor Guerra, que el narrar cinematográficamente puede ser muy distinto que un genérico narrar, y que en cuanto a que esos hechos reflejan una realidad, ocurrida, permítame, señor Guerra, que me permita dudarlo muy a fondo, porque aunque he dicho que no voy a juzgar a la película, pero el suponer de manera a priorística
que la película responde de una manera plena a los hechos que ocurrieron en realidad, nos llevaría muy lejos. Al final, don Ricardo de la Cierva había sido nombrado ministro en enero de 1980 y a la vuelta de verano, en septiembre, el señor Suárez decidió prescindir de él como ministro. Tras su destitución, el señor de la Cierva volvería a evolucionar a posiciones muy derechistas como columnista del diario Ya, incluso muy críticas tanto con la UCD como con el señor Suárez, y el señor de la Cierva culminaría su etapa de figura pública centrándose en la historia. Eso sí, una versión de la historia que siempre fuera favorable hacia el bando ganador de la Guerra Civil Española, es decir, hacia el franquismo. Desapareció el hambre, y eso sí que es un logro secular o multisecular. Desapareció virtualmente el analfabetismo con la transformación cultural y educativa más importante de toda la historia de España, y hoy día el antiguo proletariado se siente y se cree y es de clase media.